acompañarme a cada uno de ustedes en esta noche. Qué privilegio y qué alegría tan grande tenemos de compartir hoy, que es un día demasiado importante para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Hoy es un tremendo día de celebración. El saber que podemos celebrar el hecho de tener un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios real, un Dios cercano, un Dios que está al lado de cada uno de nosotros. Y en esta noche quiero compartir con mucha alegría en mi corazón un tema muy precioso acerca de esta fecha que estamos celebrando, y el tema se llama Evidencias de la Resurrección. Qué hermoso va a ser poder pasar una lista muy grande de las evidencias que tenemos acerca de la resurrección de Cristo y juntos poder seguir aprendiendo acerca de lo que la palabra de Dios nos dice de este gran acontecimiento en la historia de la humanidad. Veamos la primera evidencia. La Biblia nos habla acerca de que la primera evidencia de la resurrección de Cristo fue la tumba vacía. Qué hermoso es ese privilegio que tienen las personas que han ido ya a Israel, el poder ver un gran letrero frente a la tumba del Señor que dice: no está aquí, pues ha resucitado. Qué hermoso es saber que cuando llegaron las mujeres a poder ponerle especies al cuerpo de Cristo, ellas encontraron la tumba vacía. La segunda evidencia acerca de la resurrección de Cristo fue el anuncio de los ángeles. Cuando las mujeres empezaron a ingresar y a ver que la piedra estaba movida, 2 ángeles salieron para anunciarles y para decirles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Otra evidencia hermosa que tenemos acerca de la resurrección de Cristo fue el informe de los guardias. Había puesto varios guardias en las afueras de la tumba, precisamente para cuidar el cuerpo muerto de Cristo, porque uno de los temores que tenían los romanos era que sus seguidores podían robar el cuerpo. Entonces ellos pusieron una guardia grande de soldados afuera del sepulcro del Señor para poder cuidar la tumba. Pero la Biblia nos dice que ellos pudieron sentir que la piedra se movió, quedaron enmudecidos, y cuando ellos fueron a hacer su reporte, lamentablemente sus superiores les quitaron la vida. Otra cuarta evidencia de la resurrección de Cristo es el sermón de Pedro. Todos podemos saber, quienes hemos leído la Biblia, acerca de varias características del apóstol Pedro. Pero una de las características que él tenía era su timidez, a veces también era el hecho que él siempre quería dar la palabra, él siempre quería decir las cosas. Frente a cualquier pregunta de Jesús, era el primero que quería responder. Pero sin embargo, ya al finalizar el ministerio de Cristo, nosotros podemos darnos cuenta cómo el apóstol Pedro fue incapaz de poder decir: sí, yo soy un seguidor de Cristo, o sí, yo estuve con el Señor. Pero sin embargo, al final del ministerio de Cristo, nosotros sabemos cómo él lo negó, cómo él no tuvo la valentía y el coraje de poder admitir que él era un discípulo de Cristo. Pero después de que le es anunciado a él la resurrección de Cristo, después que él tuvo un encuentro personal con el Señor después de su resurrección, después que él estuvo frente al Señor pidiéndole perdón por su falta, el Señor lo comisionó. Y el Señor lo dotó a él de una energía y de una valentía tan grandes que después de que el Señor ascendió a los cielos, podemos ver al apóstol Pedro predicando para una gran multitud. Dice la Biblia que en su primera predicación 3,000 personas vinieron a conocer el Evangelio de Cristo. Y en su segunda predicación 5,000 personas vinieron a conocer el Evangelio de Cristo. Y esto, como sabemos, en el ambiente bíblico, sin contar mujeres y sin contar niños. Una quinta evidencia que tenemos acerca de la resurrección de Cristo es la presencia de los lienzos que envolvían al Señor.
En aquellas épocas se acostumbraba que el cuerpo de una persona que había muerto tenga envolturas de lienzo, envolturas juntamente con especies aromáticas. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, todos los lienzos quedaron sobre la tumba del Señor. Algunos han dicho que esos lienzos los tienen conservados hasta el día de hoy. En sexto lugar, podemos ver algunas otras evidencias también acerca de la resurrección de Cristo. Y una de estas son las que hizo el Señor Jesús después de su resurrección. Nosotros podemos saber a través de las Sagradas Escrituras que el Señor se apareció en primer lugar a una mujer. Y el Señor le habló a esta mujer y le dijo: ve y cuéntales a mis hermanos que yo he resucitado. También podemos ver que el Señor apareció a 2 seguidores en el camino de Emaús y el Señor estuvo con ellos. Podemos ver también que el Señor apareció en medio de una sala donde sus 11 discípulos estaban reunidos y el Señor pudo mostrar las evidencias de las huellas en sus manos, en su costado, en sus pies, las huellas de su crucifixión, y pudo mostrarles a ellos que su promesa de que Él iba a resucitar estaba siendo hecha y demostrada en ese mismo momento al estar compartiendo con ellos. Podemos saber también de que dice la Biblia que después que el Señor resucitó, Él pasó 40 días consolando, consolidando, dando enseñanza a sus discípulos, y entre ellos fueron 500 discípulos que pudieron observar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En séptimo lugar, otra tremenda evidencia que tenemos acerca de la resurrección de Cristo es la transformación que sufrieron los discípulos, las personas que estuvieron alrededor de Él. Después de haber experimentado no solamente sus enseñanzas aquí en la tierra, no solamente haber sido parte de los milagros que el Señor tuvo a lo mejor con alguna de sus familias, no solamente por haber presenciado el sufrimiento y la muerte del Señor, sino porque además pudieron observar que su promesa de resucitar al tercer día era una realidad. Nosotros podemos ver cómo anteriormente, cuando el Señor estaba siendo crucificado, dice la Biblia que solamente 2 discípulos varones lo veían de lejos. Las mujeres estaban al pie de su cruz. ¿Dónde estaban los demás discípulos? Habían huido, estaban con tanto temor. Ellos pensaban de que los guardias romanos los iban a seguir a ellos para crucificarlos de la misma manera que a su maestro. Entonces ellos habían huido despavoridos frente a esa realidad que estaban viviendo en ese momento. Pero sin embargo la Biblia nos habla que después que el Señor Jesucristo regresó, algunos los encontró lamentablemente, habían vuelto a su labor anterior, estaban pescando. A otros el Señor tuvo que ir y mostrárseles y mostrarle que Él estaba vivo. Pero después que ellos observaron que su maestro había dicho la verdad, después que observaron que su maestro había vencido a la muerte, sus vidas fueron tan transformadas que ninguno de ellos más se vio en acciones cobardes, ninguno de ellos más se escondió, ninguno de ellos más se quedó sin observar absolutamente nada, sino que cada uno de ellos se convirtió en personas valientes, osadas, personas que no temían inclusive ser muertos por amor y por haber visto que la promesa de su Señor era una realidad. La octava evidencia de la resurrección de Cristo es el hecho de saber que nació una iglesia cristiana después de que el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos. Qué hermoso es poder leer el libro de Hechos. Si usted aún no lo ha hecho, por favor, tome un tiempo para hacerlo. Y el libro de Hechos nos narra el nacimiento de la iglesia. ¿Dónde nació la iglesia? La iglesia nació en las casas. Y si usted se da cuenta en este tiempo difícil en el que estamos viviendo, ¿dónde está la iglesia del Señor? Estamos en las casas nuevamente, ¿sí? Reunidos en nuestras casas, reunidos alrededor tal vez
de la familia, pudiendo escuchar el mensaje del Señor. Entonces la Biblia nos habla de que la iglesia se reunía en las casas, que partían el pan unos a otros, que oraban juntos, que perseveraban unánimes en oración, en el compartir el pan. Hermanos, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Necesitamos saber también de que este precioso hecho de la resurrección trató de ser escondido y trató de ser, de aparentar ser una mentira. Y frente a la realidad de la resurrección, algunas personas dijeron, lo que pasa es de que el Señor no estaba realmente muerto. El Señor estuvo en la cruz, sufrió en la cruz, pero antes de morir sus discípulos lo bajaron y Él no llegó a morir. Otras personas frente a este hecho dicen, lo que pasa es que cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Cristo, se equivocaron de tumba y fueron a visitar otra tumba, no la tumba de Cristo. Y todos nosotros podemos saber, todos los que ya hemos perdido un ser querido, sabemos dónde queda el lugar donde reposan los restos de nuestro ser querido. Es imposible que alguien pueda decir, no me acuerdo dónde enterré a mi ser querido. Y más aún cuando el Señor tenía cientos de seguidores en ese tiempo, más aún cuando ellos sabían que estaban sepultando al Hijo del Señor, amén, al Hijo de Dios. Otra razón presentada para desmentir la resurrección de Cristo, muchos dicen que fue solamente una ilusión, no fue algo que realmente haya existido. Y por último, las autoridades romanas decían de que sus discípulos habían mentido o que habían robado el cuerpo del Señor. Me gustaría en este último punto poder reflexionar junto a ustedes. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti que me estás viendo? ¿Cuál es el significado que tiene para ti la resurrección de Cristo? Necesitamos entender en primer lugar de que cuando nosotros entendemos la resurrección de Cristo, nosotros seremos capaces de poder empezar una nueva vida. Qué hermoso es saber que la palabra del Señor nos dice de que cuando nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia en el libro de Corintios, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Necesitamos entender también que la resurrección es el mayor evento para un cristiano. ¿Por qué? Porque se trata de poder experimentar y de poder saber de que tenemos a nuestro lado un Dios vivo. El Señor Jesús ya no está muerto. El Señor Jesús no muere cada Semana Santa. El Señor Jesús ya pagó el precio. El Señor Jesús ya murió 2000 años atrás. Tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios cercano, un Dios que nos escucha, un Dios que nos ama. Tenemos un Señor al quien podemos acudir. Qué hermoso es saber, hermanos, que a través de la resurrección de Cristo nosotros podemos tener esa convicción. Si el cristiano tuviera que llevar algún tipo de símbolo de la muerte de Cristo, de tener un Cristo vivo, no tendría que ser un crucifijo, tendría que ser una cajita vacía. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no está en esa tumba. Nuestro Señor no está muerto. Él está resucitado y está vivo y está aquí con cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos aceptarlo en nuestro corazón. El significado de la resurrección nos da a cada uno de nosotros también un motivo de esperanza. Pero no es una esperanza vacía, no es una esperanza en saber, bueno, tal vez será, no. Es más que una esperanza, es una convicción. La convicción de que la palabra del Señor llama a nuestro Señor Jesucristo el primero de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los segundos, los terceros y los miles que vendrán después son aquellos que han creído en Él como su Señor y su Salvador. Qué hermosa es esperanza. El hecho de saber que
aunque nos ponemos tan tristes cuando vemos partir a nuestros seres queridos. Pero podemos saber que si hemos conocido al Señor en nuestros corazones, si lo hemos recibido en nuestro corazón, un día resucitaremos también. Un día podremos ser capaces de poder volver a ver a nuestros seres queridos, porque el primogénito resucitó. Nosotros también resucitaremos un día. ¿Qué significa la resurrección para mí, para nosotros? Es el hecho de saber que la muerte no terminó con el Señor. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, la muerte será pisada, ¿sí? La muerte será superada. ¿Cuánto nos entristecemos cuando nuestros seres queridos parten? Pero qué hermoso es saber que un día podremos reunirnos con cada uno de ellos. Y mi pregunta final para ti que me estás escuchando es, ¿estás seguro que un día resucitarás con Cristo? ¿Ya tienes tú la seguridad, la certeza que un día, si te toca partir hoy, mañana, dentro de algunos años, tú podrás resucitar con el Señor también? Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero si no tienes aún esa convicción en tu corazón, yo quiero invitarte en esta noche a que usted pueda dormir contento, a que usted pueda dormir feliz y usted pueda tener esa seguridad de hoy en adelante. La palabra del Señor nos dice que si nosotros queremos ser hijos de Dios, necesitamos recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y necesitamos nosotros creer. Si usted tiene esos dos ingredientes en esta noche, qué hermoso va a ser que usted pueda saber de que el Señor es parte de su vida, parte de su corazón, y de que usted, aunque muera dentro de 10 minutos, usted podrá saber que un día resucitará porque es un hijo y una hija de Dios. Me gustaría orar por ti en esta noche. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, qué hermoso es saber que usted no se quedó en una tumba, sino que usted resucitó. Gracias, porque su palabra dice que usted es el primogénito de la resurrección. Señor, y un día yo también quiero resucitar así como usted lo hizo. Por eso en esta noche, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Te entrego, Señor, mi corazón, mi vida, mi familia, mi salud y mi futuro está en tus manos. Gracias te doy, Padre querido, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.